El grupo número 4 ya está compuesto por María Eugenia, aquí presente, Luz Patricia, Alceneiri Sena, Génesis, que no se encuentra en la videoconferencia, y Juana Valerio. Nosotros vamos a presentar el tema a continuación, que es la naturaleza de la sensación. La dejo con mi compañera Juana. Ok, buenas tardes. Mi tema es sensación y percepción. La naturaleza, ahí me ven. Mi, Buenas tardes, mi tema es sensación y percepción. La naturaleza de la sensación. Umbrales sensoriales. Percepción sublima. Visión. Audición, que es el oído. Se trata por el sonido, el oído y la teoría de la audición. En los otros sentidos está el olfato, el gusto, sentido, lo que pasa es que está un poquito borroso, por eso es que casi no lo puedo ver. ¿Me entendieron? Los otros sentidos, el olfato, el gusto, el sentido centenario y vestibules. Los sentidos de la piel, el dolor, organización percentual, constancias percentuales, percepción de la distancia y profundidad, percepción de inmovisión e ilusión. Son esas partes donde sabemos que la ilusión es algo que tú te muestres en tu mente. Eso se llama ilusión. Pasa a la siguiente. La naturaleza de la sensación. La sensación se origina cuando la energía estimula una célula receptora en los órganos sensoriales como el ojo, el oído. Cada, cada célula receptora reproduce a una forma particular de energía, onda de luz o, o vibración de la molécula del aire. Al, al proceso por el cual la energía física se convierte en un código electroquímico. Se le llama traducción. La relación es la relación una o unos entre la estimulación de un nervio específico y la experiencia sensorial resultante se conoce como doctrina de la energía nerviosa específica. ¿Puede pasarlo? Umbrales sensoriales, umbrales absolutos, cantidad mínima de energía que se puede ser detectada como estimulación un 50% a la vez. ¿Cuál es la estimulación sensorial? Es, un, es suficiente.
Por ejemplo, el audio, visión, gusto, olfato y tacto. En la, en la década de 1830, R. Wayne concluyó que un umbral diferente es una fracción o producción original de la teoría conocida como la ley de Weyl. ¿Puede pasar? Percepción sublime. La idea de un umbral absoluto implica que algunos eventos ocurren de manera sublime debajo de nuestro nivel de conocimiento. Pueden los mensajes subliminales que se usan en la publicación y y en la cita de un autoayuda cam, cambia la conducta de gente. No, no obstante, existe la clara evidencia de que en condiciones cuidadosamente controlamos, es posible influir en la gente mediante una información que está fuera de su conocimiento. La visión. ¿A qué se debe que los psicólogos estudian la visión más que cualquier otra cosa? Podemos ver que los psicólogos mayormente estudian la visión para ver en qué momento la persona está falta de visión y no le permite ver, sino que a través de una ilusión lo que hacen es comprimentar la visión como que están viendo algo que no ven. Hasta aquí mi parte y la persona quiere continuar. Bien, Scarlett. yo le estaré hablando de la visión. Dale a la página siguiente. Bien, la visión. ¿Por qué la visión es nuestro sentido más importante? Diferentes especies animales dependen más de algunos sentidos que de otras. Por ejemplo, los perros confían mucho en el sentido del olfato, los murciélagos en la audición, algunos peces en el gusto. En el caso de los seres humanos, la visión califica como el sentido más importante. El 70% de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo se localiza en los ojos para identificar objetos en el ámbito por medio del tacto y del gusto. Bien, el sistema visual, la luz entra al ojo a través de la córnea, la cubierta transparente protectora que se encuentra en la parte frontal de los ojos, luego pasa a través de la pupila, la apertura en el centro del iris, la parte coloreada del ojo ante la luz brillante de los músculos del iris se encuentra para reducir el tamaño de la pupila, lo que protege al ojo y nos ayuda a ver bien en presencia de la luz brillante. Déjalo ahí. Las células bipolares son neuronas que solo tienen un axón, una dendrita en el ojo. Esas neuronas conectan
los receptores en la retina con las células ganglionares. Agudez visual. La capacidad para distinguir visualmente los detalles finos, adaptación a la oscuridad, mayor sensibilidad de los bastones y los conos en la oscuridad. Los problemas con adaptación a la oscuridad son una razón por la cual ocurren más accidentes de carretera en la noche que en el día. Adaptación a la luz, menor sensibilidad de los bastones y los conos en la luz brillante. Posimágenes, experiencia sensorial que ocurre después de que se retira un estímulo visual. Células ganglionares, neuronas que conectan las células bipolares de los ojos con el encéfalo. Yo hasta ahí fue mi parte. La persona siguiente. Bien, yo les voy a estar hablando sobre el olfato. De todos los sentidos, el olfato es el más primitivo y evocador. Encontramos olores atrayentes, al mismo tiempo podemos encontrar olores repulsivos, pero rara vez podremos percibir olores neutrales. El más simple olorcillo es capaz de desencadenar un recuerdo súbito, inesperado y de gran emoción, ya sea un recuerdo de la playa en el verano, un amor olvidado o el hogar de nuestra infancia. Parte de la razón por la que los olores evocan un recuerdo poderoso es anatómica. Algunos de los nervios de la nariz están directamente conectados con la amígdala y con el hipocampo, centros encefálicos inferiores que participan de manera destacada en la emoción y en la memoria. Pero algunos psicólogos evolutivos sugieren dar una razón más profunda. En el caso de los animales utilizan su olfato para determinar si un lugar es bueno o malo, seguro o inseguro. El sentido del olfato de los animales es el que determina si un lugar es seguro o inseguro, o mejor dicho, peligroso para acercarse en esa área, o en una comida específica, o incluso para acercarse a otro animal. En el caso de detención de olores comunes, ¿cómo podemos detectar los olores? O mejor dicho, ¿cómo podemos distinguir el aroma crítico del limón y la naranja o el olor agrio de la leche echada a perder? Bueno, nuestro sentido del olfato, al momento de oler, se activa una proteína. Esta proteína se llama olfatoria de enlace, que en sigla es conocida como POC. Cuando respiramos, se hace una fina llovizna que se rocía a través de la conducta de nuestra nariz en la parte superior, la cual se conecta con las moléculas que se transportan en el aire, que estas hacen que se activen los receptores que están localizados en la parte superior de las amígdalas nasales, que se encuentra en el torso de un tejido llamado epitelio olfatorio. En el caso del gusto, siguiente por favor. En el caso de gusto, todos los seres humanos somos omnívoros. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros podemos comer o ingerir cualquier tipo de alimento. Claro que esto va a variar dependiendo de la cultura de cada país. Por ejemplo, cuando comemos, debemos de detectar que surge una combinación entre el gusto y el olfato, ya que estos están de la mano. Claro que si te tapas la nariz mientras estás comiendo, se va a ir la mayor parte del sabor de la comida, puesto que solo podrás reconocer el gusto básico, que son el dulce, el ácido, el salado y amargo. ¿Qué pasa con esto? Que en otras palabras, tiene gusto, pero no tiene sabor. Las células receptoras, para las que estas pueden localizar el sentido del gusto, se encuentran en las pupilas gustativas. ¿Dónde están estas? Estas están justamente en la parte de la punta, de los lados y en la parte superior de la lengua. Bueno, esto es todo de mi parte.
Mi nombre es Génesis Martínez y le estaré hablando sobre la audición y los factores que influyen en ello. Muchas veces este se ha asociado con la vejez, pero en realidad la audición tiene otros factores que influyen entre ellos. Por eso vamos a conocer conceptos básicos para entender la función de la audición. El sonido. La sensación que llamamos sonido es la interpretación que hace nuestro encéfalo del flujo y reflujo de las moléculas del aire que golpean en nuestro tímpano. Cuando algo se mueve en el ambiente se produce presión, pues las moléculas del aire o líquidos chocan entre sí y luego se apartan de nuevo. Esta presión transmite energía en cada colisión creando las ondas sonoras. Otro concepto que debemos conocer es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo en ondas, en el sonido y el determinante principal de la altura tonal. La altura tonal es la expresión auditiva que comprueba principalmente a la frecuencia de la vibración sonora, lo que generalmente un tono alto o bajo. La amplitud es la onda en el sonido, principalmente del volumen. El decibel es la unidad de medición para el volumen del sonido. El sobretono viene siendo los tonos resultantes de las ondas sonoras que son múltiplos del tono básico principal determinante del timbre. Y el timbre viene siendo la calidad o textura del sonido causada por el sobretono. Entonces, ¿cómo funciona? Esta funciona de una manera muy particular. El oído empieza, la audición, perdón, empieza cuando las ondas sonoras chocan contra el tímpano y lo hacen vibrar. Ahí lo podemos observar en la imagen. La agitación del tímpano provoca que 3 músculos o huesos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, se golpeen en secuencia y lleven la vibración del oído a lo interno. El último de estos 3 huesos, el estribo, está adherido a una membrana llamada ventana oval. La vibración de la ventana oval, a su vez, solo son transmitidas al líquido dentro de una estructura con forma de caracol llamado cócleo. La cócleo está dividida a lo largo de la membrana basilar, la cual es dirigida cerca de la ventana oval, pero gradualmente se vuelve más flexible hacia su otro extremo. Cuando el líquido en la cóclea empieza a moverse, la membrana basilar se tensa en respuesta. En la parte superior de la membrana basilar y movimiento, en esta sincronía con ella se encuentra el órgano del córtex. El órgano del córtex es la estructura en la superficie de la membrana basilar, como ya le dije, que contiene las células receptoras para la audición. Entonces, ¿cómo funciona la conexión nerviosa? El sentido de la audición en la membrana bilateral funciona de tal manera que cada oído envía mensaje a los 2 hemisferios cerebrales. En el camino hacia los lóbulos temporales, los mensajes auditivos pasan al menor a través de 4 centros encefálicos inferiores, es decir, siguen una ruta mucho menos directa que los mensajes visuales. La estación de cambio, donde la fibra nerviosa de los oídos se cruzan en la médula, parte del metencéfalo, como podemos ver en la imagen. Los principales destinos para estos mensajes auditivos son la área auditivas de cada lóbulo de los 2 hemisferios cerebrales en cada etapa. Como toda investigación de la psicología, la audición también tiene
unas teorías, y es que la teoría del lugar dice que el encéfalo determina la altura tonal advertida del lugar de la membrana basilar donde el mensaje es más fuerte. Esta teoría afirma que cualquier onda tiene un punto en la membrana basilar en el que las vibraciones son más intensas. La teoría de frecuencia entonces afirma que la discriminación de la altura tonal sostiene que la frecuencia de las vibraciones de la membrana basilar como un todo y no solo como parte de ella. Se traduce en la frecuencia equivalente de los impulsos nerviosos. Así, un majono piloso es jalado o empujado con rapidez, sus células pilosas envían un mensaje de alta frecuencia en el encéfalo. Sin embargo, como las neuronas no tienen descargas con tanta rapidez como las frecuencias del sonido, con la altura tonal más alta que se puede escuchar. Los teóricos han modificado la teoría de la frecuencia para incluir un principio de andanada. De acuerdo con esta visión, las neuronas auditivas pueden descargar en secuencia una neurona de descarga, luego de una segunda y luego de una tercera. Para entonces, de esta manera, varían neuronas juntas que descargan en secuencia, pueden enviar una serie más rápida de impulsos en el encéfalo de lo que podría ser cualquier neurona individual por sí misma. Los trastornos de la audición. Como ya hemos visto, nuestro sistema auditivo es muy sutil y complicado, por lo que los problemas de la audición son relativamente comunes. Se estima que 28 millones de estadounidenses padecen de sordera parcial o total. La lección, infecciones, el tabaquismo, las explosiones, las exposiciones a ruidos fuertes dañan el oído y en ocasiones provocan sordera parcial o completa. Cerca de 10 millones de estadounidenses tienen daños irreversibles de la audición porque se encuentran muy expuestos a los ruidos y a cada día unos 30 millones se exponen a niveles perjudiciales de ruidos en el trabajo o en el hogar. Los principales culpables son los barredores de hojas, las sierras de cadenas, los motos de nieve, los aeroplanos y los sistemas personales. Esos son algunos de los principales daños y algunos aparatos que influyen para esto. En el ejemplo de Estados Unidos, ya en nuestro caso vendrían siendo otros factores. La nueva noticia es que en muchos casos es posible prevenir o demostrar la perdición de la audición. Las personas entre 45 y 65 años tienen mayor probabilidad de experimentar problemas de audición. Con la audición es irrevertible cierta disminución en la agudez auditiva, pero la sordera sí se puede evitar. La mayor parte de los casos de sordera es la vejez, son resultados de infecciones no determinadas del oído durante la niñez, de la exposición al ruido o del hábito de fumar. Saludos. A continuación, yo estaré hablando sobre la Saludos. A continuación, yo continuaré hablando sobre la percepción. ¿Por qué las personas que se pierden en un desierto ven un espejismo? Nuestros sentidos nos proporcionan datos puros acerca del ambiente. A menos que interpretemos esta información, el mundo no sería otra cosa que una confusión tronante y zumbante. Como dijo William Jaime en 1890, el ojo registra patrones de luz y oscuridad, pero no ve a un ave revoloteando de rama en rama. El tímpano vibra de una manera particular, pero no escucha una sinfonía. La percepción consiste en
descifrar patrones significativos de la maraña de la información sensorial. La percepción tiene como lugar en el encéfalo usando la información sensorial como material prima. El encéfalo crea experiencias perceptuales que van más allá de lo que sentimos directamente. Hablemos sobre organización perceptual. A principios del siglo, un grupo de psicólogos alemanes que se llaman psicólogos de la Gestalt empezaron a descubrir los principios básicos de la percepción. La palabra alemana Gestalt no tiene equivalente exacto en otros idiomas, pero en esencia significa todo, forma o patrón. Los psicólogos de la Gestalt creían que el encéfalo era una experiencia perceptual coherente y que es más simple la suma de la información sensorial posible y en que lo hace de esta manera. Disculpen. Pongamos un ejemplo. Una silla de tapicería colorida sobresale con una pared desnuda en una habitación. Una estatua de mármol se percibe como una figura completa separada de la pared detrás. La disfunción de figura y fondo añade a todos nuestros sentidos, no solo a la visión. Podemos distinguir un violín contra el fondo de una orquesta sinfónica. Podemos también distinguir una voz entre parloteos de un cóctel. Podemos distinguir también el olor de una flor en una floristería. En cada caso percibimos algunos objetos como figura y otros los percibimos como fondo. Hablemos sobre la constancia perceptual. Se refiere a la tendencia de percibir los objetos relativamente estable e inestable a pesar de los cambios de la información sensorial. Una vez hemos formado una percepción estable de un objeto, podemos reconocer casi desde cualquier posición, casi desde cualquier distancia, bajo cualquier iluminación. Una casa blanca parece una casa blanca de día o de noche. Desde cualquier ángulo vemos la misma casa. La información sensorial puede cambiar al modificar la iluminación y la perspectiva, pero el objeto se percibe como constante. Sin esta capacidad encontraríamos el mundo muy confuso. Vamos a presentar una imagen de la constancia perceptual. Como vemos al principio, vemos primeros demonios negros y luego vemos ángeles blancos en cada uno de los anillos. En esta imagen está los principios de la organización perceptual según Gestalt, según Gestalt. Los objetivos familiares tienden a ser vistos de una forma constante, aunque las imágenes retinianas que arrojan cambien al verlo desde distintos ángulos. Un plato percibido como un triángulo, incluso cuando está inclinado. Una imagen retiniana es oval. Una puerta rectangular proyecta una imagen rectangular sobre la retina solo cuando se ve directamente de frente. Hablemos ahora de percepción de distancia y profundidad. La habilidad para juzgar distancia y profundidad es crucial e importante para la organización, para los organismos que se mueven con libertad en su entorno. Por ejemplo, las aves deben juzgar la distancia y para una fuente de comida para poder comunicar y para poder comunicar con precisión la fuente de polen a sus compañeras. La investigación que ha demostrado que una señal de distancia y dirección para poder hacerlo. También las personas deben juzgar constantemente la distancia entre una cosa u otra. Cuando caminas en una habitación, su percepción de la distancia lo ayuda a no tropezar con los muebles. Sí,
extiende la mano para recoger un lápiz, automáticamente juzga a qué distancia debe extender el brazo. Por supuesto, también tiene evaluación de profundidad de los objetos, es decir, qué tanto el espacio total ocupa, qué tanto espacio total ocupa. Eso es un proceso mucho más notable de lo que la mayoría de las personas pueden percibir, ya que la imagen del mundo sobre la retina es esencialmente plana y bidimensional, pero percibimos el mundo como tridimensional. Para hacerlo, utilizamos varias señales sutiles para determinar la distancia, profundidad y forma de los objetos. Esto es un ejemplo de la constancia de forma. Aunque la imagen de la puerta sobre la retina cambia mucho, al abrir la puerta seguimos percibiendo la puerta en rectangular. Hablemos sobre percepción del movimiento. La percepción del movimiento implica información visual de la retina, mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando sigue un objeto. En ocasiones, nuestro proceso perceptual nos ayuda a jugar trucos y pensamos que percibimos movimientos cuando los objetos que miramos se encuentran de hecho inmóviles. Por esta razón, los psicólogos distinguen el movimiento real y aparente. El movimiento real se refiere al desplazamiento físico de un objeto en posición a otro. La percepción de movimiento real depende solo de las partes del movimiento de la imagen a través de la retina del ojo. Si está permanentemente quieto, la imagen de todos los objetos de la habitación parecerían a través de la retina. Pero es probable que percibamos que los objetos están en movimiento incluso si se mantiene inmóvil en su cabeza. La percepción de movimiento real, la posición de movimientos real aparecen estar menos determinada por las imágenes que cruzan de la retina. Vamos a poner un ejemplo, si nos encontramos en un cuarto oscuro, sus ojos no tienen un marco de referencia visual y no hay señales que le digan a la luz. Si estamos pongamos un ejemplo, si estamos en un cuarto y vemos una luz, pensamos que la luz se mueve y esto es debido a que sus ojos no tienen un marco referencial visual y no hay una señal que le diga al ojo que en realidad está inmóvil la luz que está viendo. Los ligeros movimientos de los músculos de los ojos que percibimos parecen y nos hacen sentir a nosotros esa percepción de que se está en movimiento la luz, pero no es así. Por último, voy a dejar esta imagen que es sobre la ilusión visual. En la imagen, A y B y C son ejemplos de las figuras perceptibles. El dibujo que podemos percibir de los dos. Esta manera, disculpe, el dibujo que podemos percibir de dos maneras diferentes, pero al mismo tiempo D, E y F muestran cómo inmediatamente el uso de señales profundiza, engañosa, juzgonas, equivalen al tamaño de los objetos. Los círculos intermedios de D son exactamente del mismo tamaño, pero igual de las líneas de E y los monstruos de F. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.